El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús al gentío: Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado, y yo lo resucitaré en el último día. Está escrito en los profetas: serán todos discípulos de Dios. Todo el que escucha al Padre y aprende, viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre, a no ser el que está junto a Dios. Ese ha visto al Padre. En verdad os digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron en el desierto el maná y murieron. Este es el pan que baja del cielo, para que el hombre coma de él y no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo. Palabra del Señor. Queridos hermanos, un día más que el Señor nos enseña, nos instruye, nos ama, nos quiere de nuevo introducir en el camino de la vida, en la vía estrecha. No quiere que nos perdamos de nuevo en 1000 avatares, en 1000 problemas que no nos faltarán, en 1000 cosas que terminen diluyéndonos, haciendo que miremos a las cosas o que aterrorizados estemos queriendo huir continuamente y nos apartemos de Él. Sus palabras son espíritu y vida y las necesitamos todos los días. Hoy dice unas palabras preciosas que nos introducen en la realidad de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Nadie puede venir a mí. Él es el Verbo encarnado, el Hijo de Dios. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado. El Padre me envía al mundo, a vosotros os atrae hacia mí y se produce el encuentro. Y todo porque el Padre, que me ama, os ama también hasta el extremo, el mí. Y quiere que, atrayéndoos hacia mí, yo os resucite en el último día. En mí encontréis la vida eterna y en mí encontréis la plenitud de ser hombres. Porque en mí os encontráis con Dios, con el Padre. Lo más importante, el Padre. Si el Padre no estuviera en el fundamento de la obra de Cristo, Cristo sería superficial, no valdría para nada. Pero es el Padre el que le envía. Y es el Padre, origen y fin, el que en el Hijo, origen y fin, porque es Dios de Dios, nos da a nosotros la vida. O sea que el Padre nos enseña y hemos de ser discípulos de Dios. El Padre tiene la iniciativa, no eres tú el que vas a Cristo porque se te ocurre, sino que es el Padre el que está instruyéndote en tu vida, en tu historia, para conducirte al conocimiento del Hijo y en el Hijo le encuentres a Él. Esto es lo más profundo e importante. Tu relación, mi relación, nuestra relación con Dios Padre. Por eso hemos de ser dóciles. A veces pensamos que ser dóciles a Dios nos quita la libertad. Como estamos tan engañados y el demonio nos engaña y el mundo nos engaña y nosotros terminamos siendo egoístas y orgullosos, pensamos que ser dóciles a Dios significa que perdemos la libertad, que nos va a aplastar, que nos va a hacer sufrir. No hay nada que sea mejor que ser instruidos por Dios. Es una gracia enorme. El Dios que es infinito, el Dios que es eterno, el Dios que es amor indecible, se fija en ti. Y cualquier palabra de Él es eterna, todopoderosa, de amor indecible, y por tanto no puede hacerte mal. Te hace libre y te conduce a la plenitud.
y como has sido creado a imagen y semejanza de su Hijo, te conduce a su Hijo, porque has sido creado a imagen y semejanza de Dios. Ser dóciles a Dios, dejarnos instruir por Él, es motivo de alegría, no de tristeza y de estar quejándose uno todo el día. Y es la condición. Si tú y yo no nos dejamos instruir por Dios, no podemos ir a Jesús. Es la condición para ir a Jesús. Hemos de escuchar las enseñanzas del Padre en nuestra vida para ser, hay un verbo aquí que se utiliza, es helco, para ser atraídos, arrastrados hacia Jesús. De hecho, Jesús solo quiere que vivamos para el Padre. Cuando nos habla de la oración, del ayuno, de la limosna, en el Sermón de la Montaña, ¿qué nos dice? Y vuestro Padre que ve en lo secreto, hacedlo todo con recta intención, no ores para ser vistos, siempre buscando nuestro interés, la vanagloria, el que los demás nos digan que qué buenos somos, o que qué importantes, o que bien hacemos las cosas. Siempre el orgullo, la vanagloria, el egoísmo, el propio interés, la propia autosatisfacción de sentirse realizado, decimos, pero no haciendo la voluntad de Dios. Jesús dice, haced todo esto con recta intención buscando la voluntad del Padre. Lo que el Padre os inspira y el Padre que ve en lo secreto os recompensará, y esta recompensa va a ser llevarnos al Hijo, configurar en nosotros los sentimientos de Jesús, para que podamos estar entonces bien dispuestos a escuchar la voz de Cristo y a reconocerle como nuestro pastor. Nos enseña hoy la primera lectura, nos habla de Felipe. De Felipe, no es el apóstol, es el llamamos diácono, uno de los 7 elegidos para ayudar a las viudas de los cristianos de Jerusalén que pertenecían a aquellos de lengua griega, los helenistas. Bueno, este Felipe, que ayer también bajaba a Samaria, este Felipe ahora lo vemos junto a un eunuco, y ahí digamos que Dios a través de Felipe va a conducir a que el eunuco sea dócil y va a ser llevado a su hijo. Te das cuenta que el eunuco está leyendo a los profetas. Todos serán enseñados por Dios, dicen los profetas. Amós dirá que llegará el momento en el que la verdadera hambre que existirá en el mundo no será de pan, la verdadera hambre, sino de la palabra del Señor. Hoy, queridos hermanos, la verdadera hambre de todos, más allá del hambre que existe en el mundo física, es el hambre de la palabra de Dios. Y en los países estos que llamamos y decimos que están avanzados, en este que se denomina todavía primer mundo, no hay mayor hambre que hambre de la palabra de Dios. Muchas cosas y vacíos por dentro. De ahí que habrá hambre de la palabra de Dios. Este eunuco tiene hambre. Este eunuco no es judío. Este eunuco de Etiopía es un amigo del judaísmo, quizás un prosélito, pero no acaba de entender la palabra que lee. Y dice el profeta Isaías que llegará el momento en que la tierra, estando llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. Entonces, cuando esté llena del conocimiento del Señor, ya nadie hará daño en todo mi monte santo. Si la Iglesia tiene que ser signo del amor de Dios, hemos de estar llenos del conocimiento del Señor. ¿De quién dice esto? Isaías, pregunta el eunuco. ¿De quién? ¿De quién está hablando? ¿Lo dice el profeta de sí mismo o de quién lo dice? Dios va a utilizar ahora a Felipe. Todos serán instruidos por Dios. A veces puede ser una persona, a veces pueden ser los acontecimientos, pueden ser los impulsos interiores del Espíritu Santo, las intuiciones que suscita. Y en este caso Felipe le va a anunciar: mira, este cordero no es un cordero, es una persona. Esta oveja muda
ante el esquilador no es una oveja, es el cordero que procede de una oveja mansa, que es María. Este que no abre la boca no es ni el cordero ni la oveja, sino uno que se llama Jesús, Jesús de Nazaret, que ha sido crucificado, atrozmente martirizado, que no abría la boca, que se dejaba golpear, escupir, infamar, pero que era el Mesías, Dios con nosotros, y cuya descendencia, ¿quién podrá contar su descendencia? Pensábamos que era arrebatado de la tierra y ya no se sabía más, y su descendencia se multiplica, porque Él es la salvación de todos. En Él se nos anuncia la redención, porque Dios lo ha resucitado de entre los muertos. Serán todos enseñados por Dios, y el que escuche viene a mí. De ahí que este eunuco está abierto, acoge que Jesús es el Cordero llevado a la cruz, que es el Salvador del mundo, y dice: yo quiero bautizarme en Él. Felipe, yo quiero bautizarme en Él, lo acojo. Yo conozco las Escrituras de los hebreos y ahora entiendo que en Jesús se abren las Escrituras, se abre su mente, se abre su corazón. Dios le ha conducido a escuchar y ahora escucha la voz del pastor y acoge como oveja, acoge al buen pastor que es Jesús. Quiero ser bautizado, hermano, nosotros estamos bautizados. ¿Qué estamos haciendo si hemos ido y estamos viviendo en el bautismo? El bautismo es una vida en Cristo, es un sacramento. Nuestra vida es un estar sepultados con Cristo, el agua, este es el signo sacramental, pero después es la vida. Nosotros vivimos en Cristo, muerto y resucitado. Por esto nuestro vivir cada día es un morir, la muerte de Cristo, que es un morir al pecado. Hemos muerto al pecado porque hemos muerto con Cristo. Tú y yo no somos esclavos del pecado. Puedes decir no a todo ese vicio que todavía te aplasta. No eres deudor del pecado, eres deudor de Cristo. Abandona el pecado. Podemos tropezar un día, pero no podemos estar viviendo ya viciosamente, porque hemos sido sepultados en Cristo y Él murió por ti y por mí para el perdón de los pecados, para arrancarnos. Ya no debemos nada al pecado, ya no debemos nada a Satanás, que decirle: ya ha pagado uno, ha pagado por mí, al Eterno Padre, el precio de mi miseria, que era impagable por mí. Este morir, al mismo tiempo hemos sido levantados, hemos surgido de este agua. Por eso el eunuco quiere ser bautizado en Cristo. Por una parte, en el agua, muerto al pecado, recibe en el Espíritu Santo el perdón de los pecados, y levantado, resucitado en Cristo para el bien. Fue un morir al pecado y un vivir para Dios, un amar como hemos sido amados hasta el extremo. Si me ha amado cuando era un pecador, tendré que aprender a amar al que está al lado mío, que también lo es, como yo, y ambos caminar juntos en Cristo. Hay que le produce una gran alegría, siempre es la alegría, lleno de alegría, es la alegría que procede siempre de este amor de Dios. Dice también, ¿no?, como dice el texto griego, ten hodon auton jairon, ten hodon autu jairon. Iba en el camino jairon, lleno de alegría, colmado de alegría, siempre contento, porque de nuevo es un presente. Y en este caso este participio nos dice que estaba continuamente contento. Un cristiano, queridos hermanos, continuamente contento, porque participamos de la muerte y resurrección de Cristo y no dejamos de anunciarlo en la Eucaristía. Anunciamos tu muerte, un morir al pecado, proclamamos tu resurrección. Por tanto, esta muerte en ti nos conduce a la vida. Proclamamos que tú estás vivo porque lo vivimos nosotros mismos. Ven, Señor Jesús, manifiéstate definitivamente. Haznos verdaderamente verte y participar plenamente de tu reino. Que hoy escuchemos estas palabras, que nos dejemos enseñar por Dios, que seamos atraídos por Dios hacia su Hijo, Jesús, y que siendo y acogiendo a Jesús, pues seamos verdaderos discípulos, verdaderas ovejas de este pastor bueno que nos conduce hacia las fuentes de agua viva, hacia el corazón mismo del Padre. Que así sea.